18:32 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con lo que es, bueno, un bloque especial en referencia a lo que son estos días, ¿no? De la Navidad, este mes, y la crisis de refugiados, lo que tiene que ver con una afectación directa, ¿no? También que se da, y los perjudicados principalmente son los cristianos, ¿no? Principalmente también hay países en Medio Oriente, en África, que son los afectados y de donde se originan todas estas crisis de refugiados, causadas también en parte, en gran parte por supuesto, por distintos hechos de violencia que incluyen intervenciones militares extranjeras. Me voy a basar de acuerdo a un informe y de acuerdo a lo que ya hemos venido hablando, porque este año ha sido uno de los peores años en lo que refiere a crisis de refugiados en Oriente Medio. Por ejemplo, vamos a tomar algunos países de África y algunas cuestiones numéricas que abarcan desde el año 2001, desde el año en el que las Torres Gemelas fueron destruidas en ese atentado, por lo que, se dio una serie de intervenciones militares que cuando escuchen estos números que les voy a decir, se van a espantar, digámoslo de alguna manera, por la cantidad de desestabilización que se ha generado en distintos países. Estos países de los que estoy hablando, tanto Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia, Siria, podemos irnos a otras partes del mundo y decir Filipinas. Como verán, varios de estos países, la cifra para que se den cuenta de lo que abarca en una estimación conservadora, de acuerdo a lo que dice el informe, son 38 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares. Como les decía, muchos de ellos son cristianos, muchos de ellos son desplazados por tener que huir, ya sea también forzadamente o por temores, como el caso, por ejemplo, de Siria que se ha visto en las últimas semanas. Hoy, por ejemplo, se vio la quema en la noche anterior, videos, imágenes de cómo los extremistas que tomaron el poder en Siria, en la ciudad de Hama, quemaron un árbol navideño, un gran árbol navideño, lo incendiaron. Luego, algunos valientes locales de Hama fueron a intentar repararlo. Eso es a lo que se enfrentan muchos de ellos en estas épocas de la Navidad. Y muchos de ellos también se encuentran desplazados, alejados de sus familias. Si bien el número de 38 millones es un cálculo que hace referencia desde el año 2001 hasta el año 2020, fíjense, imagínense la cantidad que se ha visto de desplazados entre ese año y principalmente 2023 y 2024. Utilizando los datos de 2020 y 2021, que no estaban disponibles en el momento en que se hizo este informe, esa estimación, como les decía, muy conservadora en ese sentido del número, 38 millones huyeron de sus hogares. Para que se den cuenta, esto tiene como inicio lo que decía la guerra global contra el terrorismo, como lo dijo Estados Unidos y el gobierno de George Bush, que lo anunció así explícitamente tras el ataque de lo que fue atribuido a Al-Qaeda, que también está vinculado luego con todos los hechos posteriores. Al-Qaeda, como ya saben, en algún momento hablamos, también muy relacionado a cuestiones de apoyo extranjero, principalmente tanto la CIA, ¿no?, como Estados Unidos, después las implicaciones del gobierno de Obama, sobre todo en lo que refiere a otros grupos extremistas afiliados a Al-Qaeda, como por ejemplo ISIS. Es el desplazamiento de estas personas en tiempos de guerra, junto que abarca lesiones, también las lesiones de guerra, las muertes. Estamos hablando incluyendo todo tipo de personas, tanto mujeres como ancianos o niños, que es una cuestión que numéricamente debe ser centralizada en ciertos lugares conflictivos desde aquel momento, y plantea la pregunta de quién tiene la responsabilidad. Esto alguna vez lo pregunté en su momento, cuando uno habla acerca de estos temas, de quién es la responsabilidad de reparar este daño. Como se dice, ¿no?, estas intervenciones, tanto en Irak, por ejemplo, o en Siria, o intentos de desestabilización a través de grupos de las agencias de inteligencia, son los responsables, y ellos dicen que lo hacen para liberar a los países de las tiranías, de las dictaduras, para llevar democracia, como se dice, a punta de pistola. Pero ¿quiénes son los responsables entonces de crear semejante caos que lleva a una
frase que dice que el remedio es peor que la enfermedad. Si es que había alguna enfermedad, por supuesto, en algunos de estos países, por ejemplo, Afganistán. Año 2001, desde el año 2001 en adelante hasta el año 2020, 6 millones de personas fueron desplazadas en total. Y no estoy contando lo que vino después, incluso después lo de la retirada, el conflicto de la retirada estadounidense catastrófica, ¿no? En el año 2022. Pakistán, otro país cercano, limítrofe con Afganistán, 3.700.000 personas. En Yemen, 4.600.000 personas. Somalia, 4.300.000. En Irak, uno de los centros conflictivos, uno de los países más críticos en lo que refiere desde 2003 a la fecha, 9.200.000 personas, un país inestable que ha quedado desestabilizado en manos de distintos grupos, incluso que incluyen a extremistas. En Libia, 1.200.000 personas, luego de la caída, ¿no?, en 2011, protagonizada por la OTAN en contra de Gaddafi, el famoso, un dictador sanguinario que, bueno, hoy queda Libia, gracias a las intervenciones, dividida en distintos grupos. Siria, como les decía, 7.100.000 personas desde el año 2014. Y no estoy contando en esta cifra los cientos de miles que se han visto desplazados y que se encuentran en peligro actualmente a causa de lo que es la intervención por apoyo, tanto en complicidad de Estados Unidos, la CIA, ¿no es cierto?, a través de la CIA y Turquía. Algunas de estas conclusiones, respecto a esta cantidad de desplazados, hay un número que puede ser comparativo, que fíjense que la cantidad de los 38 millones solamente supera a los desplazados por todas las guerras desde el año 1900 hasta el año justamente 2001. Todas las guerras han sido en número de desplazados inferiores a los que se han visto en estas últimas 2 décadas. Con excepción de la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense que, como les decía, que la estimación de 38 millones es muy conservadora, el total de los desplazados por las guerras en general en el mundo posteriores al 11 de septiembre estaría cerca de entre los 49 y 60 millones de personas. Y ese número sí rivalizaría con el desplazamiento de la Segunda Guerra Mundial. 26.7 millones de personas, en un número alentador, regresaron después de haber sido desplazadas. Aunque ese retorno, por supuesto, que no va a borrar ese trauma del desplazamiento, ni significa que esos desplazados hayan regresado a sus hogares necesariamente originales o tengan una vida segura. Por supuesto que no. Los niños nacidos en el desplazamiento que siguen a sus padres a casa también se cuentan como los retornados. Por supuesto, los niños, los menores de edad. Lo que ha causado un daño incalculable en términos económicos, en términos psicológicos, en los individuos, en las familias, en los pueblos, las ciudades, las regiones, todos países enteros, física, social, emocional, económicamente. El remedio fue peor que la enfermedad, claramente. Si es que había una enfermedad, si es que había armas químicas en Irak, si es que había armas de destrucción masiva, si es que las acusaciones contra el régimen de Bashar al-Assad por la posesión de armas químicas también era correcto. Y si es mejor reemplazar ello por, justamente un ejemplo que voy a tomar, como les decía, el de Irak, el reemplazo que se hizo tras la caída de Saddam Hussein, la afectación directa sobre la población cristiana, porque allí es donde entran los números de la población cristiana, que son los que se han visto diezmados en Oriente Medio y en cifras récord históricas desde el año 2001 hasta ahora. Son los más perjudicados. Extrañamente, por daño colateral o no, queriéndolo o no, sea un plan sistemático o no, son los más afectados. La población cristiana en Irak, por ejemplo, como les decía, experimentó una disminución significativa desde 2003, reflejando lo que es una reducción de más del 70% en comparación con las cifras anteriores a la invasión en 2003. Antes de ese año, se estimaba que había alrededor de 1,5 millones de cristianos en el país, en Irak, lo que representaba un 6% de la población en Irak. Actualmente esa cifra, esas estimaciones varían, por supuesto, y se sitúan
entre 250.000 y 400.000 cristianos que actualmente están. Por ejemplo, William Guarda, de la organización Hammurabi, sugiere que la población cristiana actualmente está entre solamente 300 y 400.000 personas en Irak, lo que se debe justamente a los distintos factores, como les decía, que incluyen la violencia sectaria, las persecuciones específicas contra las comunidades cristianas, la inestabilidad general del país, por las causas de las guerras, las intervenciones extranjeras, y entre ese número, entre los que se marcharon, que estamos hablando de un poco más de 1 millón de personas, medio millón, es decir, 500.000 personas se reasentaron, fueron refugiados en Estados Unidos, mientras que otros, en países como Canadá, Australia, Suecia. Eso es lo que ha llevado a cabo la violencia sectaria, como les decía, organizaciones, grupos extremistas como Al-Qaeda, el Estado Islámico, ¿no?, que es el ISIS, y lo que ha resultado en la persecución de las comunidades cristianas. Eso también refleja, por supuesto, en las políticas de la Unión Europea, que también este choque de culturas hace que existan personas que por ahí muchas veces... Hoy me decía alguien, que tenía un intercambio con alguien que decía, yo odio a los musulmanes, los odio. La verdad que eso yo decía, ¿no será eso justamente lo que quieren hacer? ¿No será justamente que quieran enfrentar a los musulmanes con los cristianos, enfrentar a todo el mundo y dividir? ¿No es ese el plan del globalismo? Entonces, enfrentar y llevar al odio entre unos y otros. Me parece que a veces acusar a los musulmanes de que ellos hay que, como me decían, hay que eliminarlos. La verdad que esas son palabras bastante fuertes. Y eso es el resultado de lo que ha hecho y del mal y de la violencia que la política exterior, principalmente de Estados Unidos, los contribuyentes estadounidenses, ¿quiénes son los responsables? También leía para finalizar, ¿no?, algunas preguntas de unos mismos estadounidenses. ¿No seremos nosotros los responsables también en parte de lo que ha pasado en Estados Unidos y de las intervenciones militares extranjeras? Una pregunta que quedará y que parece que alguna parte del mundo está despertando. No tengo más nada que decir al respecto, pero este era el especial, digamos, de los refugiados y la crisis, donde muchos millones de personas no van a poder estar juntos con sus familias reunidos en África, en Medio Oriente, por las distintas causas que les nombré recientemente. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.